Hola a todos, ahora en este video voy a explicar el ejercicio número 6 de la aplicación de diodos en AC. Primero haremos mi análisis matemático para después comprobar estos resultados en el simulador de Multisim. El ejercicio nos pide encontrar mi voltaje de salida, que es el que nos muestra aquí en este resistor, y encontrar mi voltaje CD también de este circuito. Tenemos una entrada senoidal de 170 volts en amplitud máxima y no nos especifica frecuencia, es decir, podemos escoger la que queramos. Mis diodos son ideales. Como ya lo hemos venido haciendo, separamos el análisis en dos partes: semiciclo negativo y semiciclo positivo. Primero voy a analizar mi semiciclo positivo. ¿Cómo lo hago? El primer paso es ver mis polaridades. Si en la parte superior tengo más, entonces quedan de esta manera: más menos, más menos, más menos y más menos. Y mi voltaje de salida vemos que efectivamente la polaridad está correcta: más menos. Ahora, primero prestamos atención a mis diodos, ya que uno está polarizado directamente y otro inversamente. Podemos eliminar el que está polarizado inversamente por un circuito abierto de esta forma. Y ahora vamos a reacomodar mi circuito para que lo podamos entender mejor. Primero tenemos mi polaridad positiva de mi voltaje de entrada aquí, que está a mi resistor de 2.2 kilos. Luego de aquí se divide en dos secciones. La primera sección va a mi voltaje de salida, que es de 2.2 kilos. Y como aquí ahora tengo un circuito abierto, pues solo queda este resistor en serie con este diodo de acá. Y luego va a la polaridad negativa de mi voltaje de entrada. Y mi segunda rama va mi resistor de 2.2 kilos y que a su vez va a la polaridad negativa de mi voltaje de entrada, que es esto que está aquí, pero reacomodado para entenderlo mejor. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero calcular mi corriente total, ya que por aquí va a haber una corriente y se dividirá en dos partes. Y ya cuando encontremos la corriente que hay en mi resistor de 2.2 kilos, podremos aplicar ley de Ohm para encontrar mi voltaje de salida. Mi corriente total es mi voltaje sobre resistencia, que en este caso es mi voltaje de entrada sobre mi resistencia total. Entonces mi intensidad total es igual a 170 volts, que es mi voltaje de entrada, sobre... ¿Y cuál es mi resistencia total aquí? Recordemos, estamos en el semiciclo positivo, entonces mi diodo está polarizado inversamente y esto lo puedo reemplazar simplemente por un cable. Y que quedarían solo dos resistores en paralelo, y luego esta resistencia de ambos resistores en paralelo quedaría en serie con mi R1, que es lo que puse aquí. Primero obtengo mi resistencia de 2.2 kilos en paralelo con 2.2 kilos y luego este resultado se le suma mis 2.2 kilo ohms, que es mi R1. Hacemos esta operación y nos queda que mi intensidad total es de 51.5151 miliamperes. Ahora, sabiendo mi intensidad total, podemos hacer lo siguiente. Por aquí viene mi intensidad total y al llegar aquí se va a dividir en dos. Pero que vemos, mis dos resistores de ambas ramas tienen el mismo valor resistivo. Entonces la corriente se va a dividir exactamente en dos partes iguales. ¿Por qué? Porque en ambos caminos se encuentra la misma resistencia. Es por eso que coloqué aquí mi voltaje de entrada. Sabemos que es intensidad por resistencia. ¿Y qué intensidad? Pues mi intensidad total sobre 2. Por lo que ya expliqué, y esto multiplicado a R. Y queda que mi voltaje de salida es igual a 51.5151 miliamperes sobre 2. Y esto multiplicado a 2200, que es mi resistencia. Y nos queda que en el semiciclo positivo tenemos un voltaje de salida de 56.6666 volts. Una vez analizado el semiciclo positivo, analicemos el semiciclo negativo, que es el que queda aquí. Si tenemos menos en la parte superior, entonces quedaría menos más, menos más, menos más, menos más y menos más, que es mi voltaje de salida, que vemos nuevamente está polarizado correctamente. Un diodo de los dos está polarizado directamente y otro inversamente. Eliminamos el que está polarizado inversamente
Y como hicimos en el semiciclo positivo, reacomodaremos mi circuito, que fue lo que hice aquí. Al tener un circuito abierto aquí, solo queda la parte negativa de mi polaridad de mi voltaje de entrada por aquí. Luego aquí se parte en dos el circuito. Uno va a mi resistencia de 2.2 kilos y mi otra rama es mi diodo en serie con mi resistor de mi voltaje de salida. Y luego se unen para conectarse con mi resistor de 2.2 kilos e ir a mi polaridad positiva de mi voltaje de entrada, que es esto que está aquí. Encontramos primero mi corriente total como hicimos hace un momento para poder encontrar V0, que es mi voltaje de salida. Y es exactamente lo mismo, tenemos otra vez diodo polarizado directamente, entonces cortocircuito. Y dos resistencias en paralelo que a su vez están en serie con R2 de 2.2 kilos. Entonces intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, entonces la intensidad total es igual a voltaje de entrada sobre resistencia total. Reemplazamos esto, que queda mi intensidad total es igual a 170 volts, que es mi voltaje de entrada, sobre la resistencia que haya entre 2.2 kilo ohms en paralelo con 2.2 kilo ohms más 2.2 kilo ohms. Hacemos esta operación y nos queda que mi intensidad total nuevamente es de 51.5151 miliamperes. Entonces si la corriente total dio lo mismo, pues mi voltaje de salida será el mismo que en el semiciclo positivo. ¿Por qué? Porque vemos que otra vez tenemos una corriente ingresando y se parte exactamente en dos partes iguales porque se encuentra la misma resistividad en ambas ramas. Entonces mi voltaje de salida, aplicando ley de Ohm, será intensidad total sobre 2. ¿Por qué? Porque mi voltaje de salida se encuentra en una de las dos ramas, en donde mi intensidad se parte en dos. Es por eso que es intensidad total sobre 2 por R. Y esto es igual a 51.5151 mA sobre 2, multiplicando a 2200. Y nos queda que en el semiciclo negativo tenemos un voltaje de salida de 56.6666 volts. Y voltaje CD, al ver que es un rectificador de onda completa, pues mi voltaje en DC viene dado por la fórmula de 0.636 que multiplica mi voltaje de salida. Reemplazamos valores, que ya sé cuánto vale mi voltaje de salida, entonces 0.636 por 56.6666 nos va a quedar que tenemos un voltaje DC total de 36.0399 volts. Ya teniendo mis resultados, iremos a Multisim para comprobarlos. Una vez ya aquí en Multisim, lo único que hice fue copiar y pegar mis resultados y colocar mi circuito para poder guiarme. Necesitamos dos diodos y tres resistencias de 2.2 kilos. Y un voltaje alterno para mi voltaje de entrada y una tierra también. Recordemos que con control R le podemos dar vuelta a nuestros elementos para así poder armar mi circuito. Y una vez hecho mi circuito, solo me queda configurar mi voltaje de entrada. Esta fuente nos pide voltaje RMS, entonces aplicamos la fórmula, que es mi voltaje RMS es igual a mi amplitud máxima, que en este caso es 170 volts, sobre raíz de 2. Y esto nos da un resultado de 120.2081 volts. La frecuencia no la especifica, así que la dejamos igual, tal cual está. Y lo primero que haré será comprobar mi voltaje SD colocando un multímetro aquí y aquí. Doble clic sobre él y ya está configurado como un voltímetro en DC. Doy en simular y aquí, si se dan cuenta, coloqué mal mi multímetro de acuerdo a las polaridades que está marcado aquí. Entonces corrijo eso
y vuelvo a hacer las conexiones, pero ahora sí hechas correctamente. Y doy en simular y ahora sí nos dice que tenemos un voltaje SD de 35.62 y a nosotros nos dio que teníamos un voltaje de 36 volts y vemos que es muy próximo, solo tuvimos un error de 400 milivolts, entonces estamos correctamente en mi voltaje CD. Entonces paro simulación y ya puedo eliminar mi multímetro y este resultado de aquí. Lo único que queda sería comprobar mi voltaje de salida. Entonces selecciono un osciloscopio y aquí atentos porque mi punta irá a la parte positiva de mi voltaje de entrada y mi tierra no la colocaré aquí o colocaré otra tierra aquí. Debe ir en esta parte, a mi parte negativa de mi voltaje de salida. Siempre debe ser así para que nos dé exactamente mi voltaje de salida como debe ser. Estoy en simular, doble clic, lo enciendo y daré en autoset. Haré un poquito más grande la señal, la acomodo mejor. ¿Y qué habíamos dicho? Semiciclo positivo y semiciclo negativo íbamos a tener el mismo voltaje, que era de 56.6666 volts. Analizamos, tenemos 20 volts por cada cuadro. Primero analicemos un semiciclo, este de aquí, que vemos, tenemos 20, 40 y casi 60 volts, es decir, si tenemos los 56.6666 volts que calculamos. Ahora analicemos el otro semiciclo, que vemos, tenemos 20, 40 y otra vez casi a 60, entonces sí tenemos los 56.6666 volts. Es decir, en todos los semiciclos vemos que se repiten la misma señal, es periódica, es decir, estamos correctamente en este rectificador de onda completa. Y esto sería todo para el ejercicio número 6.